Hola, bienvenidos a nuestro primer podcast aquí en la Clínica do Corpo. Hoy día el tema principal va a ser cirugía bariátrica y cirugía post-bariátrica, es decir, pacientes de posobesidad que perdieron mucho peso. Estamos hoy día los tres socios y amigos de cirujanos de la Clínica do Corpo, doctor David Alvarado, doctor David Bravo y nuestro invitado especial, el doctor Agustín Vintimilla. Doctor Agustín es cirujano bariátrico, cirujano de trasplantes, cirujano digestivo y varias otras cosas. Entonces, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, por favor, Agustín. Muchas gracias, David. Bueno, David, en general, agradecer esta invitación y felicitarles obviamente por la iniciativa y su gran grupo que están iniciando en todo lo que es este proyecto para la sociedad cuencana. Bueno, sí, soy cirujano, cirujano general y digestivo, formado aquí en la ciudad de Cuenca, tanto en la universidad en el pregrado, luego también en la parte de lo que es el posgrado de cirugía general, y tuve la suerte de hacer una de mis subespecialidades justamente en Belo Horizonte, Brasil, donde nos conocimos allá en el Instituto Interdisciplinar de Salud del Obeso, en Belo Horizonte, Brasil, liderado por el doctor Marcelo Girungi. Luego, bueno, cambiaron un poco los gustos. Siempre una de mis pasiones también la parte de los trasplantes y cirugía hepática, digestiva. Nos llevaron por la Ciudad de México. Posteriormente, también nos hizo regresar esa misma pasión con los trasplantes a la ciudad de Sao Paulo, Brasil, por donde nuevamente estuvimos, y ya desde acá, desde hace unos 5 años, radicados nuevamente en nuestra querida ciudad de Cuenca. Chévere, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, la idea de este programa es para que las pacientes entiendan un poco más de la importancia de la cirugía bariátrica, lo que necesita hacerse para ser sometido a una cirugía de este tipo y también en nuestra parte también la cirugía post-bariátrica, porque eh, las técnicas, tecnologías, todo cambia, ¿no? Una paciente que es post-bariátrica no puede ser tratada de igual manera que una paciente que no sea post-bariátrica. Y nosotros estuvimos en la cirugía general, tuvimos la oportunidad de acompañar mucho las cirugías bariátricas, y claro, es súper chévere, súper lindo y de bastante cuidado, ¿no? Entonces nosotros queríamos explicar un poco sobre cómo llegaría hacia ti, ¿no? Por ejemplo, explícanos un poco de los riesgos de una paciente obesa. Bueno, yo creo que está claro ya ahorita cada vez en la comunidad que yo siempre digo cuando van los pacientes o las pacientes van al consultorio y en el interrogatorio se les hace típico la anamnesis y los antecedentes médicos, ¿no? Y muchos de ellos o muchas de ellas suelen decir que son sanitos o son sanitas, un poquito gordito nomás, pero sano en general. Y hay que tener ya claro que ya la Organización Mundial de la Salud hace más de 15 años ya la catalogó como tal, ¿no? Como una enfermedad crónica degenerativa que se asocia a más de 63 patologías, ¿no? Como es la obesidad, ¿sí? Entonces, sí, obviamente se conoce que cada año de vida con un paciente obeso obviamente aumenta los riesgos cardiovasculares, siendo más pragmáticos, más simples, ¿no? Es decir, muertes o complicaciones inherentes a lo que es infartos, fallas de múltiples órganos, como son falla renal, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, se ve que si es que se le ataca, digamos así, a esta obesidad, mientras más precoz, es mejor, ¿no? Sí. Obviamente siempre se le asoció un poco a la cirugía bariátrica un poquito como la parte estética, que es válida también, y eso es ustedes como grandes especialistas y subespecialistas, es importante, pero obviamente la obesidad, como digo, o más bien dicho, la cirugía bariátrica lo que trata es eso, es una patología grave, como es obviamente la obesidad, que hoy por hoy es prácticamente una nueva pandemia que ya lleva mucho tiempo que a nivel mundial pues Va creciendo. está creciendo cada vez más. Cuéntanos un poquito de del tema. del tema de los riesgos de un obeso, que has visto, ya que Bueno, viviste con... en relación a esta asociación de, primero, cirugía bariátrica para tratar la enfermedad, que sería la obesidad, posterior a esto, ya no se vuelve una cirugía estética, Uh -huh. ya es una cirugía
reparadora Ujú. en todos sus ámbitos, porque el paciente obeso va a perder por ahí 40, 50, 60 kilos. Entonces, claro que va a tener una flacidez súper importante y eso anímicamente, estéticamente, no va con el paciente. Entonces ya llega a ser después de eso, como les digo, una cirugía reparadora, que va muy bien después de la bariátrica. Claro que hay que tener en cuenta que en un paciente posobeso el preparo ya no es el mismo, que se tiene que ver muchos detalles más de nutrición, de vitaminas, de todo esto que generalmente en un paciente que viene a la consulta por estética tal vez no sea tan importante. Claro que ahora sabemos que el acompañamiento con nutrición en absolutamente todos los pacientes es importante, pero en posobesos hay que darle mucho más importancia a este campo antes de operar. A mí me parece muy interesante lo que dices tú, David. Hace una semana, un par de semanas tuvimos la oportunidad bueno, de visitar nuevamente a mis jefes allá en Belo Horizonte, Brasil, y también tuve la oportunidad de visitar a un gran amigo que ustedes lo conocen, pues el doctor Ismael Vázquez, y conversábamos de diferentes temas, ¿no? Y él justamente explicaba esto, ¿no? De que independientemente de que sean obesos o no los pacientes, las pacientes, ¿no? Es mandatorio, ¿sí? La valoración nutricional, ¿sí? Por eso es importante que ahora ya no solo es la cirugía plástica, yo creo que se ha extrapolado en todas las áreas, ¿no? Antiguamente la cirugía era todo, estoy hablando en el área de trasplante, de bariátrica, de cirugía en general, como lo que decías tú también, David, lo que antes de iniciar este podcast, la multidisciplinaridad, ¿no? O interdisciplinaridad. Obviamente la parte nutricional es adecuada. ¿Por qué? Más que por la parte, yo sé que de perder peso, como les dije, no es una patología, este exceso de grasa, ¿sí? Es una grasa mala, no es una grasa proinflamatoria, inclusive para los resultados estéticos, me decía Ismael Vázquez, que nos conoce perfectamente, él ve para mejores, de manera optimizar mejor los resultados, inclusive estéticos, ¿sí? Menos Recuperación. recuperación, integración más precoz al trabajo, menos riesgo de infecciones, etcétera, etcétera. Que Cicatrización, eso, todo. cicatrización en general, ¿no? Que eso incluso se ve, obviamente, en otras áreas de la medicina. Así que eso es muy válido lo de la Nosotros nutrición. estamos haciendo eso, ¿no? Cuéntales un poquito qué es lo que estamos haciendo. Bueno, en toda evaluación de un paciente, sea o no sea obeso o tenga programado hacerse una cirugía bariátrica, se valora también el entorno familiar. Generalmente cuando llega una paciente, llega con el familiar y a veces ya notamos que hay una predisposición a tener un poco más de peso. Y lo que les decimos a los pacientes cuando incentivamos a que vayan al nutricionista, no solo por disminuir el peso, sino también es como un nuevo régimen alimentario, una reeducación, ya que la mayoría de los pacientes no se están alimentando adecuadamente y esto puede afectar tanto antes de la cirugía o después, ya que como es un proceso de 1 o 2 años desde que tiene la intención de operarse, de hacerse una cirugía bariátrica, luego necesita el paciente tener como una educación que nos ayude a estabilizar el peso durante un año y medio, para después conseguir realizar una u otra cirugía plástica, ya que mientras más el paciente se cuide, va a tener un mejor valor nutricional, marcadores hormonales van a mejorar, tenemos un mejor índice de masa corporal. Aparte de eso, se tiene el acompañamiento multidisciplinar de un equipo de fisioterapia que nos ayuda con lo que es el gamo de la ganancia de masa muscular. Y con este incentivo el paciente va viendo que la nutrición no solo le ayuda a estar bien físicamente, sino que su cuerpo va a reaccionar de una mejor forma a la inflamación, va a tener un mejor resultado de sus cicatrices y poco a poco el paciente tiene un nuevo estilo de vida. Y como comencé diciendo al principio, el entorno familiar tiene que cambiar, todo lo que influye en su círculo social, un nuevo estilo de vida. Bueno, nos saltamos un poco, ¿no? La cirugía plástica era para después, ¿no? Pero ahorita lo que queríamos preguntarte, la importancia de la cirugía plástica, de la obesidad, los riesgos, ¿no? Como dijiste, cardiovasculares, diabetes. Tú no ves viejitos obesos porque ya fallecieron, ¿no? Ujú. Entonces esa es la idea de recuperar a esa gente para que puedan prepararse y reintegrarse a la vida normal, ¿no? El hecho de que no puedes correr, no puedes hacer ejercicio, eh, y todo es un problema, ¿no? No Cuéntanos pueden tener un una vida poco, común. exacto, cuéntanos un poco
de los beneficios. Bueno, los beneficios, como os dije claramente, ¿no? Mejora de manera drástica tu estatus funcional, ¿no? Es decir, el estatus funcional se le califica, es lo que, más que el peso en números como tal, es tu capacidad para desenvolver tus actividades diarias. Eso es el estatus funcional. Entonces, obvio, ahora que mencionaste lo de las personas de la tercera edad, obviamente cada vez se ve menos, sí, aunque todavía puede haber personas obesas mayores de 65, 70 años, pero es importante porque hay muchos obesos sarcopénicos. ¿Qué es la sarcopenia? De pronto se están preguntando, es decir, pérdida de músculo, que eso sí es terrible, ¿sí? Por un lado, hay un aumento de la grasa, como digo, esa grasa, sobre todo la visceral, que es la más proinflamatoria, y pérdida de músculo, ¿no? Que eso es lo que va a marcar prácticamente nuestro desempeño, nuestra capacidad de caminar, nuestras actividades del día a día. Entonces, obviamente, te vuelve una persona más frágil. Al bajar el peso y optimizar lo que dice David, la parte, lo que es nutricional en general, tú mejoras todos esos parámetros vitales de lo que es de tu ámbito en salud. Hemos visto frecuentemente que se está haciendo una tendencia un poco más estética a la bariátrica. Y eso yo creo que nos expliques un poco sobre las indicaciones. Indicaciones que las pacientes ven y dicen, ¿puedo hacerme o no puedo? Es una excelente pregunta. Creo que es la pregunta que debe rotarse. Sí, se le ve tradicionalmente, más sobre todo por parte de los pacientes, como una opción estética, y no lo es así, ¿sí? Para eso hay la cirugía plástica, estética, los cuales ustedes dominan y son ustedes los entendidos. La cirugía bariátrica, como les recalqué, no es más que una cirugía de alta complejidad, cada vez más segura, que está cada vez más siendo del día a día, pero trata una enfermedad crónica, grave, degenerativa, que es la obesidad, que junto con la obesidad, con tratar la obesidad con la cirugía bariátrica, ahora llamada cada vez más metabólica, te da, aparte de los beneficios, te atrae también la parte estética, sí, pues porque hay una pérdida de peso, sobre todo en pacientes jóvenes, mujercitas, hablamos así, obviamente mejoran su parte estética, pero el principal objetivo es obviamente bajar ese riesgo cardiovascular metabólico. Ojo, no todos son candidatos a hacer una cirugía metabólico-bariátrica, es decir, tiene que haber un peso suficiente que ya sea necesario intervenir con esta cirugía, que si bien ustedes creen, yo pienso que debería ser el último recurso. Sí, previamente eso hay otras medidas, las más simples, el cambiar el estilo de vida. Ahora cada vez hay medicamentos, pero se ha visto que obviamente la cirugía es la que más da con resultados a largo plazo, tomando en cuenta las recaídas de peso. Entonces, son aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal que no es más que una correlación, digamos así, entre el peso y la talla, porque no es lo mismo tener 80 kilos y ser, no sé, un basquetbolista, ¿no? O 80 kilos y tener unos 50 de estatura, ¿no? Y obviamente eso es solo un parámetro muy, muy simplista, ¿no? Con la nutrición que ustedes disponen también dentro de su equipo, hay ciertos indicadores como la bioimpedancia, que es un indicador muy bueno que te mide justamente lo que estamos hablando, ¿no? Una cosa es la cantidad de grasa que tenemos en el cuerpo y la cantidad de músculo, ¿sí? Porque está bien de pronto tener, no sé, 80 kilos, pero si es que eso, el 80% es de masa muscular, eso está bastante bien. Claro, pero lo que vemos frecuentemente es que los pacientes obesos, obviamente es lo que habíamos dicho, ¿no? Mucha cantidad de grasa corporal y poco peso, entonces poca masa muscular. Entonces ahí está indicada la cirugía bariátrica. Sí, y eso yo pienso que es algo importante de nuestra parte también, saber contraindicar una cirugía plástica, porque sí hemos tenido pacientes que quieren hacerse la cirugía plástica por estética, pero mandando a la valoración con una nutricionista y todo, recibimos unos resultados que ya no es indicación de cirugía plástica. Ya tiene que ser o entrar en una dieta estricta, hipocalórica, hiperproteica, que mejore drásticamente esa grasa visceral, esa grasa abdominal, o pasar ya a una cirugía metabólica. El problema es que la gran parte de estas pacientes ya llegan en sus estadios un poco tardíos, ¿no? Por eso lo que decíamos precozmente, ¿no? Que ya no es fácil hacer solo una dieta. No es fácil solo la dieta. Sí hay un punto del no retorno que hablamos, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tienen este índice de masa corporal más de 35 y
junto con ellos ya tienen lo que mal llamado se llama principios de diabetes con otras comorbilidades, ahí es mucho más difícil regresar, o más aún 40 de índice de masa corporal. Y muchas veces las pacientes también, lo que tú dices, hay que saber contraindicar, quieren ir un poquito a lo más rápido, ¿no? Sí. Voy y me hago, no sé, se me ocurre, ustedes sabrán más, una abdominoplastia, ¿sí? Sí, una abdominoplastia, que ustedes saben que no es una cirugía tan pequeña, no es una cirugía grande con todos sus riesgos, pero obviamente lo que se hace es bajar ese riesgo al bajar de peso. Entonces, tal vez ahí, sí, si bien la parte nutricional, la parte de medicamentos, manejo metabólico con un endocrinólogo, un médico internista, ahí la cirugía tal vez tenga efecto para que los beneficios de la cirugía plástica justamente sean mejores y se ven los mejores resultados. Si no cambia, tampoco va a regresar. Exacto. En un año va a perder el resultado y no... O sea, nadie va... no puedes echar la culpa tampoco al paciente porque ya tiene una calidad de vida, un estilo de vida que si no cambia antes de la cirugía, por más que la cirugía quede dentro de lo posible súper bien, si ella continúa con ese estilo de vida que tiene en 6 meses, un año, el resultado de la cirugía va a verse perdido. Así es. Entonces va a ser una pérdida de tiempo, un desgaste psicológico. Sí, claro. Y para las dos partes. Para el cirujano y para la paciente, porque claro que no va a estar conforme después de un año que no se mantenga el resultado. No se aprovecha lo que es el 100% de los beneficios de la cirugía, tanto en el caso de bariátrica, de plástica, si no se llega al mejor de los escenarios, ¿no? Claro. Y justamente lo que se quiere llegar con esto, y no estoy hablando necesariamente de la cirugía bariátrica, ¿no? Sino el de perder el peso, llegar a un peso ideal. Y nuevamente se toma el tema de peso, ¿no? Pero llegar a ese estado de no tener esa grasa inflamatoria para cualquier tipo de cirugía, aquí me voy a salir un poco del tema también, cualquier tipo de cirugía, que el paciente llegue en mejor estado metabólico, va a ser los resultados mejores. La cirugía plástica no está exenta de eso. La cirugía plástica debe ser igual, como te digo, conversaba con Ismael Vázquez y él y los grupos cada vez más, y ustedes igual aquí liderando ese nuevo proyecto, cada vez más que ven que los mejores resultados son aquellos en los cuales se preparó mejor. Y el preparo nutricional, preparo psicológico, muchas veces la salud mental, incluso en el área médica es un poco subvalorada, y en la parte tanto de obesidad, estética es tan importante. Yo creo que esa multidisciplinaridad que en general el grupo como ustedes lo tiene es valiosa. Claro, yo veo que full paciente quiere un resultado inmediato. Entonces, hay personas que, incluye, nos hemos descuidado un poco en el peso, llegas a un punto que dices, no, ahora sí, ya me voy a operar, pero quieren algo inmediato y no es así. La mayoría de pacientes tienen que entender que esto es una cirugía metabólica que tiene su preparo. Y si el paciente no está bien preparado, bien orientado, porque es un proceso que, como tú indicas, tenemos la necesidad de una evaluación y un acompañamiento clínico, uno con el psicólogo, porque también es importante saber que la cirugía es un proceso que el paciente va a ser intervenido quirúrgicamente, obviamente con las nuevas técnicas actuales, las cicatrices son pequeñas, pero la cirugía en sí es grande, es enorme, claro. Y tiene sus riesgos como toda cirugía. Pero si el paciente está intentando bajar de peso o tener un resultado de la noche para la mañana, si no sabe la importancia de lo que es el cuidado antes y después, va a perder el resultado. Lo que tú dices, David, perdón que te interrumpe, es totalmente válido. Y en eso sí voy aquí a un poco medio, echarnos la culpa un poquito a los médicos bariatras sobre todo, ¿sí? Se le ha vendido un poquito a la cirugía bariátrica y metabólica como el santo grial. Lo es el tratamiento en cierta parte, ¿no? Es el tratamiento que ante la evidencia científica ha demostrado el mejor resultado en pérdida de peso, tanto en cantidad, en porcentaje y a largo plazo, ¿sí? Pero yo siempre digo, y hay que ser más sinceros, yo diría que la cirugía plástica es apenas, yo diría, un 35%, diciendo que mucho, 40% del éxito de la pérdida de peso propiamente dicho. No, atrás de eso está justamente toda esta multidisciplinaridad de la cual estás hablando, ¿no? Es primeramente, previamente, precondicionarle al paciente o a la paciente, ¿no? Siempre me gusta mucho el deporte y siempre pongo el ejemplo, ¿no? Nadie corre una maratón de aquí el domingo, o sea, voy a correr una maratón, ¿no?
tienes que prepararte para que tu cuerpo lo vaya. Entonces, yo creo que no estamos valorando a un paciente para una cirugía bariátrica, sino estamos ante la obesidad. Gran parte de eso apenas, la cirugía tiene un papel importantísimo, pero es como el empujoncito final. Uno de los pilares. De los pilares. Previamente está la parte psicológica, nutricional, ¿sí? Otras valoraciones en general. Y el cirujano plástico es importante porque, bueno, eso ya vamos a hablar, me parece, David. En un posterior es donde ya actúa como dicen en Brasil, la cereza de la torta, ¿no? Es los detalles finales, los acabados finales donde se da todos los mejores resultados, ¿sí? Entonces, hay que tener claro eso, ¿no? La cirugía es importante, pero si no se hace conjunto, un protocolo de un gran grupo de médicos y se le hace, como dicen, el cambio de pensamiento del paciente, del chip, no se va a poder ser. Gran ejemplo tenemos a Diego Armando Maradona, ¿no? Él se hizo un bypass gástrico en uno de los mejores centros de América Latina, mundo con Brasil. Obviamente tuvo una importante pérdida de peso, pero obviamente siguió con el estilo de vida, no cambió. Y regresó. Obviamente el regreso. Sí, el rebote. O sea, por más que hagas la cirugía más restrictiva, ¿qué quiero decir esto? Como le quites por poco todo el estómago, si no cambia tu manera de pensar, tu estilo de vida, recordemos que un chocolatito, por más chiquito, entra tranquilamente en un estómago pequeño, pero tiene gran cantidad de calorías, entonces es suficiente. Eso sumado a que no hay actividad física, entonces puede haber reganancia de peso. Entonces es importante la cirugía metabólica y bariátrica, pero siempre y cuando vaya junto con un grupo de pacientes, de especialistas, cambio de hilo, igual de lo que pasa en la cirugía plástica. Claro. Me imagino que ustedes también estarán frecuentemente expuestos a ese tipo de pacientes, sí. ¿No? O sea, les vamos a cambiar totalmente su sistema, su parte estética que queda, como digo, espectacular, pero si no hay ese cambio de chip también yo creo que no hay milagros, exactamente. Y es importante porque este es el ejemplo de que los pacientes cada vez más forman parte activa del tratamiento, tanto estético, metabólico, lo que tú quieras, porque antiguamente era el médico, pues obviamente el paternalista, todo, ¿no? Claro, el paternalista, el que decía, pero hoy por hoy el papel más horizontal con el paciente, con las pacientes, inclusive en la parte estética, es importante. Justo me acuerdo de una anécdota en el tiempo de cirugía general, así, ¿no? Todos nosotros hicimos en el mismo lugar, ¿no? Entonces, había una paciente que no bajaba de peso. En el glorioso San Francisco, en el San Chico. No bajaba de peso, que estaba mal hecha la cirugía, se hacen todos los exámenes, todo, y descubrieron que la paciente se tomaba 1 litro de helado con leche condensada. Claro. Y son de fácil absorción, fácil dilución. Claro, entonces. De alta carga calórica. Claro, entonces tranquilamente puede recaer en lo que es la reganancia de peso. Y cuéntales a las pacientes, Agustín, qué tipos de cirugía hay. Tengo la manga gástrica, que está muy frecuente aquí en Cuenca, el bypass gástrico. ¿Cuál es la indicada? ¿Para qué pacientes es la indicada? Sí, es una buena pregunta. En lo que es cirugía metabólica y bariátrica hay algunas técnicas, sí, pero las más usadas y validadas son lo que tú comentas, ¿no? Lo que es la manga gástrica y el famoso bypass. Y sigue siendo todavía el bypass gástrico como que el que con mejores resultados, pero cada vez más el mundo bariatra, el mundo metabólico ha ido migrando a esta manga gástrica, este famoso sleeve gastrectomy de los términos americanos, ¿no? Es una cirugía bastante segura, rápida, muy reproducible, con menos, digamos así, estragos también nutricionales, que es importante. Sin embargo, el bypass gástrico, que no es más que hacerle un estómago pequeñito, y como su nombre lo dice en inglés, bypass, puentear, es decir, saltarnos unos cuantos metros del intestino y crea cierta capacidad de mala absorción. Ahora que vinimos reciente del Congreso de la Sociedad Brasileña de Cirugía Bariátrica y Metabólica, ya esos conceptos cambiaron un poquito, pero no nos vamos a fundar un poquito, ¿no? Uh-huh. Esto de mala absortiva y restrictiva. Cada vez se habla más ya del efecto metabólico. Ya no hay mucho sobre el cambio, la derivación más yeyunal, un poco más parte médica, que estamos todavía por ahí, pero básicamente es eso. Está indicado, obviamente, el bypass cada vez más en pacientes
pacientes más metabólicos, es decir, que ya estén con diabetes marcada, con superobesidades, pero como te digo, el sleeve gastrectomy o la manga gástrica también se ha hecho un poco más frecuente, ¿no? Hay ciertas, digamos así, contraindicaciones en la manga gástrica, una de ellas la más medio clásica, digamos así, es aquellos pacientes que concomitantemente tienen una enfermedad, reflujo gastroesofágico, lo que comúnmente, coloquialmente se llama el reflujo, ¿no? Las vinagreras, las agriuras que dicen las abuelitas, ¿no? Porque obviamente al crear esa manga, como su nombre lo dice, es decir, el estómago, en vez de tener esa forma grande de botita, ¿no? Se le hace nada más un tubo, como una manga, ¿no? Entonces, obviamente tiene menos cantidad de capacidad el paciente o la paciente ya siente saciedad precozmente, pero obviamente puede haber un poquito más de reflujo y a veces un poquito agravar. Entonces, por eso hay que pasar por ciertas valoraciones, entre esos una endoscopía. Obviamente vamos a operar un estómago, hay que hacer una endoscopía para, es decir, un examen a través de la boca, una cámara y poder ver si es que no hay ninguna contraindicación. Pero el bypass sigue siendo todavía cada vez más la técnica usada en ciertas circunstancias, aunque está equiparado cada vez más con este tipo de nueva tecnología que es el sleeve gastrectomy o manga gástrica. Hablemos sobre una cosa. A ver de qué hablar. Por ejemplo, una paciente con 30, índice de 35. Creo que más de 35 es ya. Sí, sí, no, que ya ha cambiado eso, sí. Sí. Ah, ya no, Sí, sí. ya ha cambiado un poquito las indicaciones clásicas o de cirugía bariátrico-metabólica es tener más de un índice de masa corporal más de 40 o un índice de masa corporal más de 35 con alguna comorbilidad. Sí, hay que explicar un poquito, como digo, ese índice de masa corporal es, como les dije anteriormente, para los pacientes y las pacientes, digo, es la correlación entre el peso y la talla, ¿no? Lo normal es tener entre 18 y 25, ustedes conocen, ¿no? Menos de 18 son pacientes ya incluso desnutridos, hemos visto también. Y más de 25 es lo que la gran mayoría de población tiene, ¿no? El sobrepeso. Estamos un poquito sobrepasaditos, pero eso no es indicación para cirugía bariátrica, ¿no? Pero sí, ya más de 30 ya es lo que habíamos dicho, ya la enfermedad como tal, como una obesidad. De 30 a 35 es grado 1, los médicos nos encanta ir poniendo clasificaciones o grados. Más de 35 es grado 2 y más de 40 es grado 3. Inclusive más de 50 se le conoce como la superobesidad, que ya son pacientes más complejos, ¿no? Entonces, justamente la cirugía bariátrica tradicionalmente está en aquellos más de 35 con alguna de esas 63 enfermedades, normalmente diabetes, presión alta, cada vez vemos más del hígado graso, o más de 40 sin ninguna complicación, ¿no? Que prácticamente todos los que tienen más de 40 tienen al menos algo, ¿sí? Pero ha cambiado un poco, David, buena tu acotación, cada vez más se está viendo que mientras más precoz se trata la obesidad, es mejor, ¿no? Y ahí viene el concepto de cirugía metabólica, ya no bariátrica, ¿sí? Entonces hay pacientes con índice de masa corporal menor a 35, digo 30, 32, pero que ya tienen resistencia a la insulina, que es el término adecuado, lo que coloquialmente conocemos como principios de diabetes, ¿no? A la vez este cambio de modalidad de alimentación puedes llegar a impactar de manera precoz a largo plazo lo que es ya complicaciones de la diabetes y todo eso. Entonces, no necesariamente hoy no rige más, y eso venimos en el nuevo congreso que venimos asistiendo, ya el índice de masa corporal, el peso como tal, ya nos pasó a un papel un poquito secundarios, y la obesidad como enfermedad sí pasó a tener un protagonismo mayor, ¿sí? Entonces, cada vez va cambiando un poquito esa parte. O sea, la obesidad hace parte de una enfermedad metabólica. Metabólica, síndrome metabólico, triglicéridos altos, diabetes, presión alta, tiroides, hígado graso y todo lo que puedas, inclusive se ha visto relacionado con ciertos cánceres, ¿no? Cáncer de colon, cáncer de mama en las mujeres. Por eso es importante la pérdida de peso, incluso aquellas mujeres que desean hacer una mamoplastía de aumento, hacerse un buen screening previamente y obviamente bajar de peso. Porque ya ustedes más eso lo sabrán. Cuéntame cómo es la experiencia tú que tienes pacientes que están buscando embarazarse y tienen una obesidad grado 1, grado 2
bajan de peso, a veces tienen el síndrome de ovario poliquístico y después de la cirugía ya consiguen quedarse embarazados y cambia la vida. Porque a Muchas de veces es las un deseo. veces, muchas de las veces tienen estos problemas de ovario poliquístico y gran parte de ellas tienen problemas de infertilidad, ¿sí? Recordemos que los estrógenos, es decir, las hormonas femeninas, los precursores están justamente en la parte grasa, ¿no? Entonces, obviamente, yo siempre digo, es como, sé decir, como si las pacientes tuviesen implantes de anticonceptivos en la propia grasa. Entonces hay mujeres que pasan años Tienen el intentando deseo de quedarse de embarazadas. quedar, pero no pueden por la obesidad. Bajan de peso, obviamente, como tú dices, y mejoran. Es más, se vuelven muy fértiles. Y eso es importante, lo que tú añades, porque es importante que durante el año, año y medio, post-bariatra, tratar de evitar el embarazo. Porque hay una pérdida de peso acelerada que no sería lo deseado ante un embarazo, ¿no? Teniendo en cuenta que durante un embarazo hay necesidades nutricionales Exacto. importantes. Aparte nutricional, ¿no? Ahí comienza a caerse el Obvio. cabello, dientes. Y obviamente el feto futuro, necesita. obviamente No necesita. crees, claro. Entonces, obviamente, si le haces un procedimiento mal absortivo, puede haber complicaciones. Entonces, se le sugiere, después del año, año y medio, que ya ha llegado a la meseta, ¿no? Estabiliza. Pasa la luna de miel que se conoce de pérdida de peso, y es ahí donde obviamente se permite entrar en embarazo. Es ahí donde ustedes, los cirujanos plásticos, tienen el papel importante, ¿sí? No antes, ¿no? Jamás van a operar la parte estética antes, porque va a seguir perdiendo peso y no va a servir de nada. Ustedes más que nada lo conocen, ¿no? Nosotros los médicos bariatras más sugerimos que hasta el año y medio, 18 meses casi, no sé cuál es su experiencia, Sí, sí. cuando sugieren que debería la cirugía plástica post-bariátrica ser sometida. Exacto. Bueno, ahora pasamos ya un poco a la parte, creo que quedó bastante claro, alguna duda en la parte metabólica, de obesidad, alguna cosa. No, no, está completamente. Ahora nosotros pasando un poquito más, porque es un trabajo conjunto, ¿no? Siempre un cirujano bariátrico con un cirujano plástico. Y sí, las preguntas es, ¿después de cuánto tiempo le liberas a la paciente que se opere? Eso es la una, que ya dijiste, 18 meses hasta que se estabilice. Y otra cosa importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es la parte nutricional. ¿Qué vitaminas, qué es lo que nosotros necesitamos tener en cuenta? ¿Qué cambios metabólicos tiene una persona de posobesidad para nosotros actuar? Es buena pregunta, ¿no? Yo siempre digo, las pacientes creen que se casan con el cirujano, casan en el sentido de toda la vida. Sí, el cirujano les sigue frecuentemente, pero yo diría que después de la cirugía, pasado el periodo postoperatorio habitual, que son 90 días, 3 meses, para evitar asuntos propiamente relacionados a la cirugía, ¿quién tiene que ser y debe ser el médico o el personal de salud que tiene que estar íntegramente, yo diría, de por vida, es justamente el médico nutriólogo, ¿sí? Porque obviamente lo que buscamos con este tipo de cirugía es obviamente que haya una pérdida de peso, pero siempre va a haber un desbalance un poquito en nutrientes, sobre todo vitaminas. Es como las antiguas gastrectomías que se hacían para otro tipo de enfermedades que necesitan ciertos aportes de vitamina B12, ¿no? Reposición. Reposición de electrolitos, ¿no? Empieza a haber, incluso si no hay esa adecuada suplementación de nutrientes, empieza a haber problemas también de piel, de caída de pelo, que no es lo ideal, ¿no? Por eso la parte estética es importante. Entonces, de por vida yo diría, pero obviamente los primeros 3 a 6 meses son los más importantes porque es donde la curva de pérdida de peso es mayor, ¿sí? Entonces, eso es importante. Para que cuando posteriormente ya sea necesario embarazos, otro tipo de cirugías, cirugía plástica, que está dentro del paquete, digamos así, global del tratamiento integral de esta obesidad, nuevamente les pongo, no estamos valorando para la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica cumple su trabajo, nutrición, psicología, obviamente hay que cambiar del chip, y no porque estemos locos, yo siempre digo a los pacientes o mis pacientes, no, hay que ir porque obviamente hay que cambiar un estilo de vida que ustedes ya lo notaron, ¿no? No puedo operarme de una bariátrica de aquí el domingo, tiene que pasar un proceso, porque hoy, por ejemplo, desayuné un buen plato, digamos así, normal, pero luego de la cirugía bariátrica van a estar cambiar las cantidades y el tipo de cirugía, ¿no? El primer mes es un poco complejo, dieta solo líquida, ¿no? Entonces, cualquiera de nosotros, Es un choque grande. que si te operan hoy día, obviamente, y al día siguiente tienes que aguantar, o sea,
la parte psicológica es importante. Entonces tienen que ir cambiando un poquito el chip. La obesidad tiene mucho que ver con cuestiones de ansiedad, igual que la cirugía plástica también a veces con cuestiones de autoestima. Entonces hay que irle cambiando. Y lo que decíamos alguna vez conversando fuera, en una de nuestras conversas, yo creo que todo el mundo algún rato tiene que ir durante su vida a un Un psicólogo, a un psicólogo. nutricionista, psicólogo, aunque sea Claro. para decir que está bien, sí estás bien, pero yo creo que es importante. El problema es que nosotros, igual que cuando vamos al médico, ya hasta cuando estamos enfermos, vamos ahí. Yo creo que la parte de la prevención es importante, inclusive también en cirugía estética, ¿no? No esperar a que ya haya, conversábamos el otro día, arrugas para ponernos los botox. Conversamos un poquito ya. Estoy por de ahí me ojo están- viendo de las arrugas. me están ahí un poquito medio cambiando ese chip, entonces no llegar, típico, ¿no? Llevamos a la mecánica al carro ya cuando se nos está, cuando estamos ya empujando, ¿no? Entonces, igual yo creo que en todo, en cirugía bariátrica, en cirugía estética, en cirugía en general, en nutrición, en psicología, hay que estar previamente. Yo creo que la prevención es más importante Que el tratamiento, claro. Perfecto. Bueno, ahora vamos a dar paso y rápidamente a hablar un poco del paciente post-bariátrico con pérdida ponderal de peso, ¿no? De grandes pérdidas en cirugía plástica. Como ya dijo David, es una cirugía reconstructiva. Entonces, hablemos un poco de eso. ¿Qué has visto tú de diferencia de las otras pacientes que no son post-obesas en cirugía plástica? Yo creo que la diferencia más importante cuando tratas un paciente posobeso a un paciente que te llega puramente estético es que la paciente de posobesidad, primero que no se va a importar mucho con cicatrices, porque tiene el Exacto. exceso de piel que es algo que verdaderamente le incomoda. Entonces, esa es la urgencia, reconstruir esa parte, retirar el exceso de piel y las cicatrices son secundarias. A diferencia de una paciente estética puramente que lo que más le preocupa generalmente es la cicatriz. Es casi que lo más importante en nuestro medio. Otra cosa también es que una cirugía en una paciente post-bariátrica no puede ser la misma que una cirugía, un lipoabdomen de una paciente puramente estético. Porque primero no va a tener mucho exceso de grasa para lipoaspirar. Claro, no Es sale la grasa, prácticamente no sale. piel. Es una cirugía que es relativamente más rápida, se tiene que corregir solamente la flacidez de piel, lo que le incomoda, ver, como decíamos antes, que el estado nutricional de ella esté en perfectas condiciones para que la recuperación sea favorable, la cicatrización y todo lo demás, a diferencia de las otras pacientes que se puede ser un poquito más agresivo y tener una cirugía, por decirlo así, con rasgos estéticos más marcados. Me La imagino otra que es el más tipo de piel reconstructiva. también es importante. Sí. Muchísimo. El tipo de piel, ¿no? Sí. Claro. Para la cicatrización y para todo, claro que va a ser una piel probablemente con bastante estría, con poco colágeno, poca elasticidad, entonces nunca va a ser igual tampoco la cicatriz y todo a otras pacientes que no pasaron por una cirugía de posobesidad. Pero los resultados, o sea, la cirugía es necesaria. Sí, me imagino que, bueno, más o menos parecido a lo que yo digo, el mayor beneficio de cirugía bariátrica, estoy hablando yo, es mientras más precozmente le tratas a la obesidad, ¿no? Yo pienso, eso es pregunta para ustedes, ¿no? Mientras, por ejemplo, obesidades de más de 10, 20 años son más difíciles de tratar, ya llevan con comorbilidades. Me imagino, y eso es pregunta, me imagino que también mientras más larga fue la evolución de la obesidad, obviamente la piel estuvo más elongada, en el momento que pierde bruscamente, no bruscamente, sino progresivamente, habrá más estrías. Claro. No sé si microscópicamente también hay depósitos de grasas a nivel, no sé, yo pienso que tal vez hasta por la parte estética, tratar precozmente la obesidad va a ser mejor también para ustedes. No sé si estoy equivocado, David. Tal vez, no sé, Yo cualquiera de los Davids. No, Que es fácil. es importante saber que si el paciente es intervenido precozmente, cuando ya se descubrió que tenía un desorden metabólico, que estaba ganando mucho peso, si es más joven, va a tener una recuperación más rápida. Obviamente las estrías, que son un estiramiento excesivo de la piel, esto le va a causar incomodidad, la piel pierde su elasticidad, pierde un poco su vitalidad, entonces
la única forma de cirujano tratar esto sería la retirada, pero no se puede retirar todo, hay límites. En relación a la edad, hay pieles que tienen mejor vitalidad que otras, otras que tienen menos fotoexposición, hay pieles que a pesar de haberse elongado con el tiempo, se han retraído muy bien después de la cirugía bariátrica. Por eso es importante una evaluación antes de la cirugía y proporcionarle al paciente ciertas técnicas que algunas retiran menos o mayor cantidad de piel. Y el paciente bariátrico, en mi criterio y lo que yo he visto, el paciente no se opera solo para sentirse bien, sino para encajar en su grupo. Sí, Son claro. pacientes que durante muchos años usan un cierto tipo de ropa, ropa más floja, lo que Va a ellos ser quieren deporte. más claro. Ajá, sí, claro. Entonces, ya cuando el paciente se opera, lo que él quiere es encajar, él quiere usar cierto tipo de prendas, Ya ir a vestidos, lugares, ir a la playa. que mejoró su silueta, entonces es un cambio. Pero no pueden exponer la piel, generalmente, ya que hay flacidez, pero con las nuevas técnicas, la mayoría de nuestras técnicas, las cicatrices, ellos entienden que a mayor cantidad de piel, la cicatriz va a ser mayor, pero estas quedan escondidas, entonces también es una opción para ellos y saben que con una cicatriz, así sea grande pero escondida, ellos van a poder lucir la ropa que les gusta o ya exponerse en ciertos sitios como la playa, ir a la piscina y estar con su grupo social. Esto mejora la calidad de vida y el autoestima, entonces, Por para mí la, es por muy la bueno. parte esa estética, claro que es claro por el exceso de piel. Lo que yo he visto, y no poco frecuente en los pacientes, aparte de todo el problema de la obesidad, ¿no? Es que obviamente estos excesos, tanto pre-cirugía bariátrica cuando todavía están obesos, como después, sí he tenido la oportunidad de verlos después, obviamente cuando han perdido peso y que han quedado con ese exceso de piel, formar sus pliegues, pero no se quedan ahí, nada más. Y Han los sido pliegues se focos de, infectan también, ¿cómo claro. no? Exacto. Focos de infección. Exacto. Nos ha tocado tratar pacientes previamente Hongos. hongos, son depósitos muy frecuentes, que ese es el motivo por el cual. Entonces, son de manera más higiénicamente más difíciles Seguro. de llegar a los pacientes, ¿no? Entonces, eso es importante también para la parte sobre todo de cirugía, como digo, reconstructiva, como tú lo dices, ¿no? Reconstructiva. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que prácticamente sería? Bueno, y bueno, es importante para los pacientes que sepan algunas cosas. O sea, primero que no hay como compararse una paciente con posobesidad con una paciente que no fue obesa. Eso es muy importante porque cambia mucho cosas del cuerpo. El tipo de piel, como dijo David, no tiene colágeno, disminuye el colágeno, no retrae la piel. Ese tipo de infecciones, la cantidad de piel, de estrías. Entonces realmente es una cirugía reconstructiva. Y es importante que no hay cómo hacerlo todo junto. Porque, por ejemplo, muchas de las pacientes la hemoglobina es baja. Entonces no podemos hacerle mama, lipo, Son abdomen. anémicas ya de por sí, claro. Exacto. Entonces, Más aún con la cirugía bariátrica que reforzábamos más exacto. este ideal del seguimiento nutricional. Exacto, y nosotros tuvimos la oportunidad de estar junto con una de las referencias de cirugía post-obesidad, doctor Alfredo Navela, y él solo opera post-obesidad. Entonces nosotros vemos que es una cirugía diferente, son técnicas diferentes y eso nos ayuda mucho a tener resultados bastante buenos y que la paciente se sienta muy confortable. Y una cosa que es importantísima, que yo siempre que me siento con una paciente de postobesidad, es expectativas. Las expectativas. Realistas. Y eso sí me ha Claro, pasado claro. y sí he tenido No problemas vender con eso. humo, claro. Exacto, porque el tórax es diferente. Entonces yo le hice a una paciente un aumento de mama a la sobrina y le hice una mastopexia a la tía, que era posobesa, Claro. y no puede, no llega No ni es cerca. comparable, claro, no. Pero ella se sintió muy deprimida y medio que acusando de que ese problema es la cirugía. Dije, no, la cirugía no tiene nada de No raro. todos calzamos en el mismo zapato. Exacto. Claro. Entonces eso es súper importante en la relación del médico-paciente. Y bueno, uno va aprendiendo. Ahora yo ya me siento y digo, bueno, ¿cuáles son sus expectativas? Si la expectativa es de una Alta. paciente es muy alta, es mejor nosotros dar un Volver a paso para recuperar. atrás Sí, correcto. y ver qué está pasando, ¿no? A veces necesita una evaluación con un psicólogo para que ayude a aceptar. Claro, nosotros vamos a ayudarle a mejorar lo que está seguro que sí. Sí, no, como te dije, inclusive les comenté de la cirugía bariátrica, no es el santo grial como lo
lo pintan, ¿no? Gran parte es el paciente el que tiene que tener esa participación activa, pero obviamente cada paciente es un mundo, no somos matemáticas, ¿no? No Exacto, es que, exacto. entonces hay varios factores, por eso es que nos hacen tan complejos a los seres humanos en diferentes ámbitos, ¿no? Que pueden ser, ¿no? Entonces hay que, como tú dices, ponerles expectativas realistas que se pueden llegar, todo se Sí, puede llegar, claro. pero obviamente no compararse en todo tipo, tanto en estética, en cirugía funcional, cirugía bariátrica, en lo que tú quieras hablar, tiene que ser valorado justamente y consensuado juntamente con el médico. Yo pienso que, o sea, ahora que si tú hablas con la paciente, o sea, con la verdad, Ujú, llega, vas a decirle, podemos llegar a tal resultado. claro, A claro. esto es lo que vamos a llegar. Si hablas antes de la cirugía, no tienes ningún Si hay problema. el compromiso, Es claro. completamente entendible. La paciente sabe que va a llegar máximo a eso, porque hay veces que sí, tenemos algún resultado que la paciente era de un índice de masa corporal de 27 y la Ujú, paciente que vino está en ujú. 30, 31, tiene más estrías. Entonces no Sí. le puedes ofrecer el resultado que está Ujú. en la foto del postoperatorio. Pero Exacto. si se conversa eso antes, no hay ningún problema. Tal vez antes los pacientes no comprendan un poco esto, pero ya después sí, porque ellos se dan cuenta que en la parte, por ejemplo, de bariátrica, y me imagino que también la parte estética, con modificarles un 10, 15%, 50%, no sé, de peso o en su área también la parte estética, si bien no es la expectativa al 100%, cambia la vida. O sea, entonces, Cambia, obviamente va a totalmente. cambiar. El Entonces, biotipo. todo. Entonces, igual en cirugía bariátrica quiero extrapolar también con la cirugía plástica, estética, reconstructiva. Tener los resultados aproximados de un 60-70%, lo ideal es llegar al 100%. Algunos pacientes, algunas pacientes en todos los ámbitos bariátrico, estéticos lo llegarán, pero con 40-50% tú le cambias el chip y la calidad de vida de esa paciente mejora. La Entonces, autoestima. sin duda, la autoestima, la parte, hablando de mi área, de la parte metabólica, el riesgo cardiovascular mejora, ya son pacientes que se pueden parar, que pueden caminar, que pueden hacer un trote. Exacto. Antes eran en silla de ruedas. Se pone etcétera. una ropa mejor, Se la pone autoestima cambia mucho, totalmente. Las enfermedades mucho también, para acá. pues. Cambias el riesgo. Para de tomar medicamentos. Para de tomar Sí. medicamentos, etcétera, etcétera. Ya pueden ir, calzan en un avión, parece algo tonto, ¿no? Pero a veces ni siquiera hay asientos propios en un avión, No, en un cine, y ya con eso le cambiaste todo. no tienen el miedo de sentarse en una silla y Para saber nada. aguanta o no aguanta. Para nada. Pues, Claro. un Yo temor creo que que eso ellos es lo- tienen, pero uno no le ve. Hasta Bueno, que y es una conversa. realidad, cada vez vemos más pacientes aquí en el Ecuador, e inclusive en Cuenca, que se operan de obesidad, ¿no? Entonces es un mercado que uno tiene que estar preparado, nosotros estamos preparados para tener todos esos pacientes. Tenemos una escuela muy buena en ese tipo de pacientes que es diferente, no es un paciente igual al otro. Entonces, para finalizar, sí nos gustaría mucho que cada uno concluya de qué está este podcast, de qué le puede servir a la paciente. Comencemos. Bueno, presentarle las varias opciones a la paciente de cirugía bariátrica, que va a tener que tener un preparo antes, durante y después, no solo para conservar el resultado, sino para tener un estilo de vida saludable, para mejorar en su entorno laboral y social, para conseguir realizar cierto tipo de actividades físicas que a veces no las realizaba, para tener un estímulo en su vida eh, digamos así, deportiva, tener un ritmo de vida sano, tener un mejor régimen alimentar y más que nada sentirse bien, ya que un paciente que ha ganado peso ha estado en tiempos queriendo bajar de peso. No es que nació de la noche a la mañana y cuando logra su objetivo yo creo que hay un real cambio en la vida de esa persona. Entonces estamos aquí dispuestos y siempre a las órdenes para poder ayudar ya desde la parte ya quirúrgica, desde la parte antes de la cirugía y la parte estética después. Ya contamos con toda la tecnología y un equipo listo para eso. Yo sacaría como colorario, o sea, yo digo, comparto obviamente con David y me imagino que ustedes van a dar prácticamente la misma conclusión, ¿no? Yo más que hablar de la parte bariátrica, plástica, yo creo que el paciente vaya con el mensaje para llevar a casa, ¿no? El take home message que hablan tanto en los libros, ¿no? Es que entender que él, como le dije, ¿no? Y repetí varias veces, parte fundamental de cualquier tipo de tratamiento, clínico, quirúrgico, estético, lo que usted quiera, es el mismo paciente, ¿sí? Entonces, y obviamente cada vez más la multidisciplinaridad, el manejo
íntegro, tratar de optimizar el timing, es decir, el momento correcto, y eso yo creo que los pacientes lo están entendiendo cada vez más, el estilo de vida cada vez ha mejorado, hoy por hoy tenemos herramientas de las mismas redes sociales que puedes encontrar también cualquier cosa, pero hay cosas muy valiosas y ellos se están dando cuenta, entonces eso es lo bueno, y por eso también yo creo que les felicito por esta iniciativa, llegar a que la gente lo comprenda de una manera, un lenguaje fácil, que la parte integral, parte activa de ellos es importante también. Bueno, yo quería reforzar un poquito este tema que acabas de hablar. Nosotros conversábamos con Ismael Vázquez y decíamos que siempre nosotros haciendo el 100% dando el 100% de nuestra parte en el área quirúrgica, Ajá, el resultado se va a reflejar en un 50% así es. de nuestra parte. Así es. Más aún en un paciente bariátrico, porque necesita un acompañamiento, como tú dices, más de cerca que una Más paciente estricto. normal. Necesita el psicólogo, necesita el nutricionista que probablemente estará un largo periodo con esa paciente, desde antes de la cirugía bariátrica hasta después de la cirugía plástica. Entonces, nosotros haciéndolo mejor, llegaremos a un 50-60%. El otro 40% tiene que ser por parte de la paciente, en cuidados preoperatorios, en Y como dijo alimentación. David, y su entorno familiar es importantísimo también, ¿no? Importante. Porque también es Tiene que donde, ayudarle, o claro, sea, entorno claro, familiar, compromiso constante, entiéndase también entorno familiar, social, amigos, yo creo que eso es Claro, importante también. sí, sí, tienen que ayudarte de todo, o sea, de todas las partes. Somos con quienes nos relacionamos, yo creo que eso también es importante. Bueno, yo para concluir, bueno, la idea de estos conversatorios, podcast, es para que las pacientes se sientan más seguras, entiendan cuál es el proceso. Y bueno, yo soy fan de trabajar en equipo, entonces la idea, nosotros tenemos un equipo de plásticos y nos estamos juntando con el doctor Agustín para que tengan Agustín, una Agustín. referencia y se sientan seguras y que están en buenas manos y cualquier duda les esperamos y tienen nuestros contactos aquí para cualquier duda. Ya, listo. Muchas gracias. 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 Muy bien.